Imaginen esto. Están en medio de la densa jungla mesoamericana. El aire es húmedo, pesado. Marchan con cientos de guerreros, decididos a conquistar una de las ciudades más poderosas del mundo, la Gran México Tenochtitlan. El sudor les perla la frente. El corazón les late con una mezcla de anticipación y miedo. Se sienten invencibles, pero algo está a punto de cambiar. A medida que se acercan a los límites del Imperio Mexica, el sonido de la naturaleza se detiene, los pájaros callan, los insectos enmudecen, y entonces lo escuchan, un sonido que no es de este mundo, un rugido profundo, gutural, que parece nacer de las mismas entrañas de la tierra. No es un solo rugido, son decenas, cientos, un coro aterrador que sacude las hojas de los árboles y resuena en el pecho de cada soldado. Es el rugido ceremonial de los jaguares. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes y aterradores de la guerra prehispánica, la guerra psicológica y el uso de sonidos para quebrar la moral del enemigo. Específicamente hablaremos de cómo los mexicas, maestros en el arte de la intimidación, utilizaban el poderoso rugido del jaguar para sembrar el pánico mucho antes de que se lanzara la primera flecha. Este no es solo un cuento de guerra, es una historia sobre poder, simbolismo y la profunda conexión entre el hombre, el animal y lo divino en el corazón del imperio más grande de Mesoamérica. Para entender por qué el rugido de un jaguar era tan efectivo, primero debemos comprender qué representaba este animal para las culturas prehispánicas. El jaguar, o celotl, en náhuatl, no era un simple depredador. Era la encarnación del poder nocturno, el señor de la oscuridad y el inframundo. Su piel moteada recordaba al cielo estrellado. Sus ojos, capaces de ver en la noche, simbolizaban la visión divina y el conocimiento oculto. Era un ser liminal, una criatura que podía moverse con la misma facilidad entre el mundo de los vivos, el de los muertos y el de los dioses. Tapialot, el corazón de la montaña, era una deidad jaguar asociada con los terremotos, los ecos y, por supuesto, los jaguares mismos. Su rugido era, literalmente, la voz de la tierra temblando. Cuando los guerreros mexicas se vestían con pieles de jaguar, no estaban simplemente usando un disfraz, estaban invocando el espíritu del animal, canalizando su fuerza, su sigilo y su ferocidad divina. Los guerreros jaguar, los Osoloma, eran una de las unidades de élite del ejército mexica. Eran soldados profesionales, veteranos de múltiples batallas, cuya valentía y habilidad eran legendarias. Ser un guerrero jaguar era uno de los mayores honores a los que un hombre común podía aspirar. Un camino para ascender en la rígida estructura social mexica a través del mérito en combate. Ahora, volvamos a esa escena en la frontera. Los ejércitos enemigos, ya sean tlaxcaltecas, purépechas u otros pueblos rivales, avanzan. Saben que se enfrentan a un imperio formidable, pero confían en su número y su propia valentía. De repente, ese rugido colectivo los golpea como una pared invisible. No es solo el sonido de animales salvajes, es un rugido orquestado, ceremonial. En sus mentes, no están escuchando a simples felinos. Están escuchando la voz de la deidad jaguar, el grito de guerra de los soldados más temidos del imperio, un presagio de la muerte que los espera. Es un mensaje claro y brutal. Están entrando en territorio sagrado, protegido por fuerzas que no pueden comprender. Den la vuelta o enfrenten la ira de los dioses. ¿Cómo lograban este efecto? No se trataba simplemente de tener un montón de jaguares enjaulados y hacerlos rugir a la vez. Aunque los zoológicos de Moctezuma eran famosos y contenían una increíble variedad de animales, incluidos grandes felinos, la logística de llevarlos a la frontera para una guerra psicológica sería una pesadilla. La respuesta es mucho más ingeniosa y está ligada a la maestría mexica en la acústica
y la creación de instrumentos. Los arqueólogos han descubierto una variedad de artefactos sonoros que podrían haber sido utilizados para este propósito. Estamos hablando de ocarinas, silbatos y flautas, a menudo con formas de animales o calaveras. Algunos de estos instrumentos, cuando se soplan de la manera correcta, producen sonidos increíblemente realistas y aterradores. Existe un instrumento en particular, a veces llamado el silbato de la muerte, que emite un grito que se ha descrito como el de una persona en agonía extrema, o el chillido de un ser de pesadilla. Ahora, imaginen cientos de silbatos y flautas, diseñados específicamente para imitar el rugido profundo y gutural del jaguar. Imaginen a cientos de músicos, ocultos en la vegetación, soplando estos instrumentos en perfecta sincronía. El resultado sería una cacofonía aterradora, amplificada por la propia geografía del lugar, rebotando en los valles y montañas, creando la ilusión de que una manada de bestias sobrenaturales está a punto de descender sobre ellos. Esta guerra sónica no se detenía en la frontera. Continuaba en el campo de batalla. Los ejércitos mexicas avanzaban al ritmo de enormes tambores, los Jujutal y los Teponaztli, cuyo sonido podía oírse a kilómetros de distancia. A esto se sumaban los caracoles marinos usados como trompetaus, que emitían un sonido grave y lúgubre, y por supuesto, los gritos de guerra de miles de soldados, mezclados con el sonido de los silbatos de jaguar. Era un asalto sensorial total, diseñado para abrumar, confundir y, sobre todo, aterrorizar. El historiador y fraile Diego Durán describió cómo los ejércitos entraban en batalla con un alarido y estruendo tan grande de voces y trompetas y caracoles que atemorizaban a los que los oían. El rugido del jaguar, por lo tanto, era la primera salva en esta guerra psicológica. Era la obertura de una sinfonía de terror. Su propósito era quebrar la cohesión y la moral del enemigo antes incluso del contacto físico. Un ejército asustado es un ejército que comete errores. Un soldado aterrorizado es un soldado menos eficaz. La duda y el miedo son armas tan poderosas como una maquiohuatal, el arma de madera con filos de obsidiana. Si los mexicas podían hacer que sus enemigos dudaran de su propia fuerza, que temieran no solo a los hombres, sino a los dioses que los protegían, la mitad de la batalla ya estaba ganada. Pensemos en el impacto psicológico. Has viajado durante días o semanas. Estás cansado, lejos de casa. De repente, el paisaje mismo parece volverse en tu contra, rugiendo con una furia primigenia. La superstición y la creencia en lo sobrenatural eran parte integral de la vida en esa época. Ese rugido no era solo ruido, era un mal augurio, una señal de que los dioses del enemigo eran más poderosos, de que tu incursión estaba condenada desde el principio. ¿Cuántos guerreros habrán desertado en la oscuridad de la noche después de escuchar eso? ¿Cuántos líderes habrán reconsiderado sus planes, preguntándose si realmente valía la pena enfrentar a un pueblo que podía comandar a las bestias y a los espíoles de la tierra? El legado de esta táctica resuena incluso hoy. La idea de usar el sonido para intimidar es universal en la historia de la guerra. Desde las gaitas de las tierras altas de Escocia hasta los motores de los bombarderos en picados Tuca en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que hace único al caso mexica es la profunda capa de simbolismo religioso y cultural. No era solo un ruido fuerte, era el sonido de su cosmovisión entera, convertida en un arma. El rugido del jaguar era la manifestación sónica del poder imperial, una declaración de dominio que se extendía desde lo político y militar hasta lo espiritual. Así que la próxima vez que escuchen hablar de los guerreros jaguar, no piensen solo en los valientes soldados con sus impresionantes atuendos, piensen también en el arma invisible que portaban, el sonido. Piensen en el estruendo que anunciaba su llegada, un rugido que nacía de flautas de arcilla y se convertía en la voz de un dios, un eco de poder que viajaba a través de la selva,
Para congelar la sangre de sus enemigos, el Imperio Mexica no solo se construyó con obsidiana y piedra, sino también con el miedo, y su primera y más aterradora arma fue, sin duda, el rugido en la frontera. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón sonoro del Imperio Mexica. Si les ha gustado este video y quieren seguir explorando las historias más increíbles y menos contadas de nuestro pasado, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.